Nuestro corazón, hermanos, que Dios haga en nuestra vida a través de su palabra. Gracias. Dios le bendiga, hermanos. Amén. 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 Qué bonito es el Señor. Amén. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da todavía de servirle y predicar su hermosa palabra. En esta tarde, fíjese, no me quiero como exaltar, no, quiero enfatizar que yo me iba a sentar para hablar de otro imperio, el antiguo, pero Dios me llevó a este imperio. Y mientras preparaba el mensaje, Dios hablaba a mi vida. Y espero que de la misma magnitud Dios pueda bendecirle en esta tarde. Y a este mensaje lo he titulado Una historia de Babilonia. Y cuando hablamos de la historia de Babilonia, se nos viene a la mente Nabucodonosor, se nos viene a la mente Daniel, se nos viene a la mente los 3 jóvenes que estuvieron en el horno. Bellas, importantes historias que acontecieron dentro de este reino de Babilonia, en la cual, aunque era un imperio completamente alejado de Dios, no adoraba a Dios, pero vemos que Dios, aunque ellos no eran un imperio, no era Israel, ahí estaba Dios. Y a ellos mismos le mostraba que su soberanía, amén, de la tierra, amén, sobre sus dioses. Pero cuando en esta tarde estoy hablando de una historia de Babilonia, no son esas historias que más populares o más mencionadas desde un púlpito. No estoy haciéndome exclusiva, sino que no es una historia como que para poner mucha atención. Es como cuando vamos a una tienda y miramos varios trajes, siempre nos gustan los más bonitos, pero cuando vemos el precio nos asustamos y regresamos a los más menos feitos, ¿verdad? De acuerdo a nuestro bolsillo. Es una analogía que estoy usando. Y así es, esta historia de Babilonia que voy a traer en esta tarde no es muy llamativa, pero tiene un sentido en nuestras vidas. Y en aquel momento un gran sentido, e incluso que marcó una historia o unas letras para escribir en la historia, tanto de Israel como de Babilonia. Bien, en esta tarde los voy a invitar que pasemos a Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos del 27 al 30. Amén. Este mismo evento lo podemos ver en Jeremías 52, 27 al 34, pero vamos a ir a Segunda de Reyes. Voy a esperar que tomen su tiempo, aunque lo tengo aquí me voy a mover un poquito para que puedan ver mejor. Amén, así, ¿verdad? Bien. Ahí. Aquí está. Disculpe, hermano, pero quiero que ustedes puedan mirar. Amén. Y la palabra dice así, en Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo de 27 a 30, y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el día 27 del mes 12º del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reino, sacó a Joaquín de la cárcel. Lo trató amablemente y le dio una posición más alta que los de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Además, durante toda su vida Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. Amén. Amén. Por él, Padre, te pedimos, Señor, que a través de tu palabra tú te glorifiques, hable a cada vida, Señor, que habla cada necesidad. Y que a través de la experiencia y los años que tú has intervenido sobre la raza humana, sean experiencias que aumenten nuestra fe y nos dé el conocimiento de tu realeza y belleza y poder, Señor. Te pido, Señor, que tú te glorifiques, que cada necesidad que haya venido mis hermanos en esta tarde salgan bendecidos de parte de ti.
Que tu Espíritu Santo hable en nuestros corazones para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Voy a retroceder y la historia que me voy a abarcar en esta tarde es acerca del rey de Babilonia llamado Evil-Merodach, rey de Babilonia. Y si yo lo hubiera mirado así, yo misma me hubiera preguntado, ¿y quién es ese? Porque a mi entender, el rey de Babilonia es Nabucodonosor y el último Belsasar, es lo que mencionan, ¿verdad? Pero hubo en Babilonia un rey que se llamó como dice aquí, Evil-Merodach. Perdónenme, son lenguajes de Mesopotamia. No estoy hablando lengua, simplemente estoy enredada. Pero mire, también se le conoce en su tierra Amel-Marduk, pero en los escritos judíos se le dio el nombre de Evil. Ella sabe el otro. Pero Amel-Marduk es su nombre en el lenguaje de Babilonia, que significa hijo que adora a Marduk, que era un dios de Babilonia. Pero este Amel-Marduk, o Evil, como usted le quiere llamar, era un príncipe de Babilonia llamado Namusamu-Ukin, hijo de Nabucodonosor II. Detenido hace un llamamiento al dios de Marduk. Se cree que es el príncipe heredero del futuro rey Amel-Marduk. Museo. Esto que ve aquí es un escrito de británicos, se encuentra ahí en Inglaterra, donde habla los babilónicos, sus escritos que existió. ¿Quién es este Amel-Marduk, hermana Marisol? Simplemente era el hijo de Nabucodonosor. Este era el hijo. En el capítulo 5 se menciona a Belsasar, pero Belsasar era el nieto de Nabucodonosor. Este es el hijo de Nabucodonosor. O sea, y usted dirá, ¿y ese es el papá de...? No. El nieto era de una hija que tenía Nabucodonosor. Pero este iba a ser el heredero del reino de Babilonia cuando muriera Nabucodonosor. Y así fue dado. Murió Nabucodonosor y toma este Amel-Marduk o Evil, como usted le quiere llamar, toma su reino. Y no se habla mucho en los escritos de los babilónicos, y le voy a explicar por qué después, pero es más mencionado en los escritos antiguos de los judíos. Y usted, a través de este cuento que le voy a hacer, o este chisme santo, como digo yo, se va a enterar por qué. Y usted ya, ¿para dónde nos quiere llevar la hermana Marisol? Aquí va. Dice aquí, era un rey del reino del imperio neobabilónico. Este es el segundo imperio que Babilonia tiene. Tuvo uno anterior por el bisabuelo de Nabucodonosor, pero nuevamente se levanta con el papá de Nabucodonosor y Nabucodonosor lo amplía aún más grande y poderoso. Por eso se le llama neobabilónico, porque es el segundo imperio que vuelve y levanta Babilonia, pero esta vez de una manera más grande. Él reinó de 562 al 560 antes de Cristo. Y dice, hermana, los números están al revés. Pues ya sabemos que antes de Cristo los números iban descendiendo, no aumentando. Y si usted ve cuánto tiempo reinó, solamente reinó 2 años. Su padre era Nabucodonosor II. Y después que muere este rey, el hijo de Nabucodonosor, Amel-Marduk, lo sucesó Neriglissar, que era su cuñado, esposo uno de sus hermanas. No dicen el tiempo que nació, ellos saben, pero no quieren decir. Siempre hubieron fake news, pero desde la antigüedad no querían decir lo que no convenía. Fallece en el año 560 a.C., por eso reinó por 2 años. También aquí era una dinastía caldea. Su padre, como ya habíamos dicho, Nabucodonosor II. Evil-Merodach, en el nombre que le dieron los judíos, ¿verdad? A Marduk, vemos aquí Evil-Merodach, que quiere decir el hombre de Marduk. Vemos aquí, y en su Babilonia le dice el hombre que va a adorar a Marduk o servir
a Madrú. O sea que el hijo de Nabucodonosor tenía un reinado, pero en su función tenía que adorar a los dioses de Babilonia o del tiempo de Mesopotamia, los que anteriormente habían existido y nosotros sabemos que todavía existen. Eso que no es un cuento de la antigüedad, pero el mismo Jesús llamaba a este reino el príncipe de este mundo. Cuando usted va a Efesios 6, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Huestes espirituales. Hay un gobierno espiritual diabólico en esta tierra y el mismo Jesús lo menciona, el príncipe de este mundo. Amén. El ser humano cuando nace o sirve a Dios o sirve al diablo, como dicen por ahí. Decía un predicador en mi país, si no eres hijo de Dios, tú eres hijo del diablo. Sonaba fuerte, pero es la verdad. Y si no, vaya a Romanos 8, lo dice bien claro. Aquí vemos también, vamos a hablar de la biografía. ¿Por qué voy a hablar de la biografía? Ya, hermana, ¿me va a dar una clase de historia? No, es importante hablar de la biografía de este rey, a pesar que reinó 2 años. Para los judíos fue un personaje aún más importante que el mismo Nabucodonosor. Nabucodonosor fue importante porque Dios lo utilizó para mostrar su soberanía sobre todos los reinos. Aún el primero en aquel tiempo era la primera potencia mundial. Y Dios le decía a la primera potencia mundial, yo soy más que tú. Y todavía Dios es más que cualquier potencia sobre esta tierra. Dios es nuestro creador de todas las cosas. Amén. Y dice aquí, su nombre junto con la duración de su reinado están registrados en el canon de los tomos. Son estas informaciones, ¿verdad? Históricas, ¿verdad? Y dice, y algunos eruditos señalan que 3 homónimos separados mencionados en una lista de reyes reinantes en el poder de la civilización sumeria, existente 2000 años antes, dejando la línea del tiempo de su reinado poco claro. Ningún documento cuneiforme sobreviviente registra su vida o hecho, lo que sugiere es que los hombres mencionados de ambas listas pueden haber compartido un apellido o tener un antepasado común, como Ahmed Marduk, Berosu, escriba que fue asesinado. Él escribe que fue asesinado en un complot orquestado por Negarese, su cuñado y sucesor. Después dice, Berosu también señaló que gobernó los asuntos públicos de la manera ilegal e impuro, posiblemente una alusión a acciones que enfurecieron a la clase sacerdotal, incluido la reforma hecha a las políticas de Nabucodonosor. Le voy a decir esto en el buen español. Este rey, hijo de Nabucodonosor, Ahmed Marduk, él gobernó por 2 años. No hay muchos escritos de la vida de él. Prácticamente los escritores de Babilonia, los eruditos de Babilonia, quitaron su historia prácticamente. No es mencionado para ser el hijo de Nabucodonosor porque no le den tanta publicidad. La razón es que lo consideraron hasta enemigo peligroso e ilegal de la nación. ¿Por qué? Porque este rey que vemos aquí, cuando muere su padre, comienza a hacer cosas que van contra los principios babilónicos. Cuando leímos Segunda de Reyes, voy para atrás, ahora le voy a explicar. Una más, ven para acá. Cuando leímos Reyes, dice aquí, segunda, del 27 al 30, dice aquí, que en el día 27 del mes, 12º del año 37 del exilio de Joaquín, ¿ves? Dice, rey de Judá, Ebed-Melech, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, sacó a Joaquín de la cárcel, lo trató amablemente, le dio una posición más alta que los otros reyes que estaban con él en Babilonia.
Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió de la mesa del rey. Además, durante toda su vida, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. ¿Quién es Joaquín? Joaquín era el hijo del rey que era de Israel del norte cuando Nabucodonosor invadió a Israel y se lo llevó a cautiverio a su papá, le arrancó los ojos, lo mató, pero Joaquín, su hijo, quedó vivo. Y su mamá, y la reina. Vivió un tiempo ahí y acusaron a Joaquín, mientras estaba con Nabucodonosor, no estaba prisionero un tiempo, pero lo acusaron que quería levantar como un botín contra Nabucodonosor para volver a Israel. Mentira, pero a causa de esto provocó que Nabucodonosor lo metiera preso porque lo acusaron de ¿qué? De traidor o levantarse contra el rey Nabucodonosor. No se sabe si eso es cierto. Sí había un levantamiento, pero le quisieron echar la culpa ¿a quién? A Joaquín, al hijo del rey. Nabucodonosor furioso lo mete preso y mire cuánto tiempo estuvo preso. ¿Qué dice que? 37 años. Joaquín estuvo preso. El heredero al trono de Israel del norte estuvo preso por Nabucodonosor. ¿Qué pasa? Y cuando muere el rey Nabucodonosor, su hijo, Amenhotep, este hombre, sacó, miren lo que dice, sacó a Joaquín de la cárcel, lo saca de la cárcel, no solamente lo saca, lo trata amablemente y le dio una posición más alta que los otros reyes que estaban ahí. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Es que como Nabucodonosor había invadido otros reinos, había tomado posesión de la tierra, se había traído reyes, no solamente de Jerusalén, sino de las otras ciudades que había invadido, se trajo los reyes. Sobre todos esos reyes que habían ahí, de diferentes naciones, vino, lo saca de la cárcel, lo trata amablemente, lo viste fino, con ropa real, y no solamente, le dio una posición sobre todos esos reyes que no estaban presos, que no habían levantado supuestamente ese complot contra Nabucodonosor. De la noche a la mañana, de preso, se convirtió en todo un ministro con elegancia y caché. Eso fue de la noche a la mañana. Y no solamente eso, sino que aparte que le dio título, tenía que comer con el rey todos los días en su mesa. Y déjeme decirle, en aquel tiempo, comer en la mesa del rey era lo máximo. Era lograr una posición, un estímulo, una apreciación sobre todo el mundo, porque si el rey apreciaba a esta persona, el resto de los habitantes tenía que tener una alta estima sobre esta persona. Esas son las cosas que pasan cuando hay un Dios como el que tenemos nosotros. Este Joaquín, rey de Israel del norte, heredero, porque nunca se sentó en el trono, solamente tenía el título de que era el descendiente y el heredero. ¿Qué pasa? Comienza Dios, sacó a Joaquín usando el hijo del mismo que lo metió en preso, su hijo lo saca preso. Y le dio los honores que por 37 años había perdido Joaquín. Yo me imagino que usted dirá, la hermana Marisol y el hermano Eli se pusieron de acuerdo. Yo cuando Eli hace su mensaje, yo no miro para allá porque yo quiero que Dios me hable. Igualmente, Eli cuando, no sabe lo que yo estoy preparando. Y yo me quedé como si Eli sabía de lo que yo iba a hablar. Me imagino a Joaquín diciendo, aunque no puede haber, yo sé que está sobrando. ¿Sabe lo que decir eso 37 años? Y a veces por unas horas nos superamos porque las cosas no pasan cuando queremos, las cosas pasan cuando Dios quiere. ¿Amén? Y no solamente le dio eso, ¿qué pasa? Mientras Joaquín estaba recibiendo honores y levantándose, este rey, hijo de Nabucodonosor, Amenhotep, este era el imperio que él había heredado.
Cuando algo está bien bueno, cuando algo se ve, todo el mundo lo quiere. Hay gente que quiere tus bendiciones. Hay gente que te quiere quitar lo que tú tienes. ¿Sabes una cosa? Pero una cosa te puedo decir, tú tienes lo que Dios quiere que tú tengas, como predicó mi esposo el domingo. Lo que Dios tiene para ti, nadie te lo va a quitar. Él era el hombre más poderoso en el mundo en ese tiempo. ¿Qué pasó? Que él, entonces, al favorecer a Joaquín, estaba perdiendo el respeto de los sacerdotes, de los gobernadores, porque aparentemente se estaba yendo contra de todo lo que su padre había establecido. Lo llamaron rebelde, lo llamaron ilegal. Ilegal no era porque era hijo, tenía todo el derecho para ese reinado. Era indicado para ese reinado. Pero ¿qué pasa? También en los escritos bíblicos, como le dije, y como le estaba diciendo, en los escritos judíos hablan mejor de Amed-Marduk que los propios escritos de Babilonia por esta situación. ¿Por qué? Porque lo quitaron de la historia, porque lo eliminaron de la historia, lo dieron como la peste de Babilonia. Por ahí él ha ido al favor del rey de Israel. Porque sabe una cosa, no importa que tan poderoso es el mundo y los gobiernos de los hombres, Israel es el pueblo de Dios. Amén. Así es. Vemos aquí y dicen trae un poquito de información porque quiero que usted entienda cuando Dios aún entra en la historia y la hace que se escriba como Él quiere y no los hombres como quiere que se escriban. Dice aquí, una de estas reformas se registra en la Biblia hebrea, donde Mara, hebreo, es recordado para liberar al rey judío Joaquín de la prisión después de 37 años en cautiverio. Los textos judíos y cristianos posteriores amplian el relato bíblico. Josefo y el Abod de Rabino Natán afirma que el rey creía que Joaquín estaba retenido por su padre sin motivo y por tanto decidió ponerlo en libertad tras la muerte de este último. Josefo asignó 18 años a su reino y más tarde en su refutación a Pion sobre las comparaciones de la antigüedad de los judíos con los de los griegos, Josefo cita a Berosó asigna un reinado de 2 años. Y dice aquí, Levíticos Rabán 18 declara Ebed-Melech que fue nombrado rey mientras Nabucodonosor aún vivía, pero fue castigado por este acto de rebelión por su padre, quien lo hizo encarcelar. En este Rabí, pero debido a sus acciones de su padre antes de su muerte, es heredero del tesoro en quiebra. Los babilónicos quisieron cambiar la historia y los hechos genuinos, pero cuando se comparan los escritos judíos con los de babilónicos, vemos aquí que aquí hubo una interferencia de interés y no una realidad de la historia. Lo que pasó, que cuando Joaquín es sacado de la cárcel, lo sacó este rey, hijo de Nabucodonosor, Amed-Marduk, lo saca porque consideró que era injusto su carcelamiento. ¿Qué pasa? También dicen libros judíos que este hijo de Nabucodonosor tenía acercamiento a los judíos. Por ejemplo, usted sabe que Daniel y los 3 hebreos jóvenes trabajaban en la administración del reino babilónico. Y muchos escritos dicen que hubo una afiliación entre el hijo de Nabucodonosor, los 3 jóvenes y Daniel con este rey. Por eso dicen que se molestaron porque ellos decían, porque como eran muy amiguitos, este vino le dio favoritismo. Amén. Pero así es Dios. Dios usa aún nuestros propios enemigos para bendecirnos. Porque cuando Dios tiene que bendecir, usa lo que tenga que usar para darnos la victoria y la bendición. Amén. Vemos aquí, usted dirá, esto es una piedra, pero este es un escrito judío. Y Josefo y otros historiadores, pero yo me inclino más a Josefo
porque es uno de los historiadores más precisos que existen. Y uno dijo que este duró 18 años, no, su reinado fueron 2 años. Hicieron un complot, su cuñado, con los sacerdotes y otros líderes de Babilonia. ¿Qué pasó? Se juntaron y lo mataron, porque estaban molestos por lo que había hecho por el rey de Israel y favoreciendo al pueblo judío. Aún hay escritos que dicen que él, viendo cómo Dios había tratado con su papá, ¿se acuerda que se hizo bestia? Caminó. Por eso dice que en el tiempo que Nabucodonosor estuvo en la selva, el que tomó el reinado fue su hijo. Pero como rey formal ya de Babilonia fueron 2 años. Por eso el otro dice que 18. Pero Josefo, ¿qué? Lo separa. Porque en realidad en aquel tiempo él estaba en representación de su padre porque andaba de salvaje. Cuando se curó, pues su papá volvió. Pero yo me inclino a creer estas escrituras, no porque simplemente es judía, pero tiene sentido. Sabemos que está escrito en el libro de Daniel todas las que hizo Dios con este rey. Él vio tantas cosas, aun cuando mandó a quemar a los 3 jóvenes y dijo: aumenten el fuego. Aumenten el fuego 7 veces. Y él, viendo que los que echaron a ellos fueron los que se quemaron, mas los que echaron no se quemaron, porque el fuego no llegará a ti. Amén. No importa qué tan grande tu enemigo levante una estrategia para eliminarte, Dios está a la defensiva. Amén. Dios está ahí. ¿Y qué pasa? Estos escritos, por eso los escritos judíos hablan mejor de este rey que su propio reino, porque estaban molestos. Por eso el cuñado se aprovechó de la benevolencia que tenía Amalek Marduk sobre Joaquín y su reinado y su pueblo. Se aprovechó de eso y se fueron con los sacerdotes de Palá, Bo y todo eso que tenía Babilonia. Estaban molestos. ¿Por qué? Porque el Dios de ellos quedó tantas veces ridiculizado por los milagros y la maravilla de Dios. Porque el pueblo de Israel estaba en cautiverio no porque Dios no pudiera ser Dios y cuidarlo, por su pecado, por haber practicado la idolatría, por haberse alejado de Dios, por haberse alejado de los mandamientos. A pesar que lo que tenían, lo tenían por Dios, se olvidaron de Dios, tomaron las bendiciones de Dios, pero no honraron a Dios. Querían la bendición de Dios, pero no querían honrar a Dios. Y por eso vino lo que vino. Isaías se lo advirtió. Jeremías estuvo ahí en carne viva diciendo: volver a Dios, volver al Dios verdadero, dejar sus ídolos. Pero esta gente se hacía cada vez más sorda y más sorda, porque el pueblo, el hombre y la mujer que se aleja de Dios, lo único que trae a su vida al final, entre tantas cosas buenas, vas a terminar en maldición. Lo único que puede levantar un hombre y una mujer en la vida es estar cerca de Dios. Dice aquí vemos cuando fue llevado su padre al cautiverio, y aquí fue cuando soltaron a su hijo Amalek Marduk. Vemos aquí, de la enciclopedia judía, hijo de Nabucodonosor, tercer gobernante del imperio de la Nueva Babilonia, reinó del 551 al 560 a.C. Su nombre en Babilonia es Amalek Marduk. Marduk, hombre o sirviente Marduk. Se ha descubierto inscripciones personales e históricas de su reinado, y solo hay 2 fuentes informativas sobre él: la escritura hebrea y de Beroso, según la Biblia. Jeremías 52:31 y Segunda de Reyes narra este evento. Liberó en el año de su ascenso al rey Joaquín, como hemos hablado, y lo vistió de ropa real y lo elevó sobre todo. Y dice aquí que sobre todos los demás reyes cautivos que estaban ahí, Tyler Shaini Omer opina que tal vez Neriglissar, su cuñado de Ebed Merodach, que es elogiado por su benevolencia, fue fundamental en la liberación del rey de Judá. Por otro lado, conjeturaron la influencia. Lo que está diciendo aquí es que por haber liberado a Joaquín, vino su muerte, y Neriglissar tomó su suceso.
Dice aquí, el tratado que dio el rey de exiliado fue considerado ilegal por el partido sacerdotal o nacional. O puede ser que el recuerdo de alguna injuria irritada de la mente de los escritos sacerdotales de su historia. O sea, se enojaron tanto con él que hasta lo quitaron de la historia de Babilonia y apenas menciona algo de él. Pero ¿sabe una cosa? Si el hombre quiere borrar tu historia, Dios la escribe en su libro. Dice que cuando estemos delante del Señor van a abrirse el libro de nuestra vida. Y si aquí alguien quiere borrar que tú has hecho, allá no se lo han borrado. Es que Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Y ustedes me dicen, ¿por qué me trae esto tan complicado? No está tan complicado, no es muy mencionado. Lo que quiero enfatizar a usted, cómo Dios trabajó, dejando saber a su pueblo, aunque tú estás en cautiverio, yo estoy contigo. Tiene la misericordia de Dios, que estaban porque se lo habían buscado. Yo no creo que todo, porque siempre hay un remanente fiel al Señor. Y por ello Dios interviene. Así como le dijo a Abraham, así fueran 5, yo no destruiría a Nínive. Aún si fueran 5. Mire, Dios no es exigente. Con 5 fieles, Dios, con un fiel, Dios es fiel. Vemos aquí que todos estos movimientos a través de Daniel, las escrituras, a través de la vida de los 3 hebreos, a través de la vida de Daniel, a través de la vida de los mismos enemigos de Israel, vemos la intervención de Dios en un reino que no era de él. Pero Dios utiliza este reino ¿para qué? Para educar a su pueblo. Dios no quería destruir Israel, lo quería poner en su lugar. Y como dicen por ahí, buen popular, en liga, para que trabaje bien. Vemos aquí también, y estoy saltando, dice, aquí también la cronología de los 3 reyes de Babilonia se da en el Tabú de siguiente manera. Nabucodonosor reinó 45 años, Evicmerá 23, y Belsasar fue monarca de Babilonia durante 2 años, siendo asesinado al comienzo del 3er año de él, la noche fatal de la caída de Babilonia. Lo que le voy a decir aquí, este escrito que usted puede mirar aquí, habla que aunque no es muy mencionado, en otros escritos menciona 3 reyes de Babilonia, y ahí es mencionado Evicmerá, que es mismo Amedmadú, pero en hebreo. Sí es mencionado, sí existió. Unos dicen una cosa de él y otros dicen, así pasa en la vida de uno. Uno habla bien de uno y otros hablan mal de uno, pero el que nos conoce es Dios. Amén. Vemos aquí que estos, en los escritos babilónicos y aún en los escritos de Israel, es mencionado este evento de este imperio y los diferentes reyes que pasaron por ahí. Hasta el final de su nieto, que fue un desastre. Ese sí es un desastre, porque la Biblia no miente. Amén. Yo le digo a mí, yo me puedo confesar, yo puedo pensar que la fake news desde la Babilonia existía. Así que hermanos, no estamos mal. También allá vivieron esas cosas. Lo único que no había televisión para ver esas cosas. En los escritos judíos se menciona mucho este rey y los eventos que pasó, porque dentro de aquí muchos eruditos judíos, los escribas y los que analizaban tomaron este reino y estos reyes en una experiencia que tuvo Abraham en Génesis, en el capítulo 15. Y yo le voy a confesar algo. Yo tenía esta porción de Génesis 15 y yo decía, Señor, como que yo quisiera poner esto con algo más. Yo sé lo que representa, más o menos, pero me gustaría. Y entre buscando y buscando sobre la historia y los escritos históricos judíos, me encontré con esto y yo, ¡pum!, lo que andaba buscando yo. Bien dice que el que busca encuentra. Dice aquí, en las referencias del Tabú y el Midrash Belazar enfatiza la opresión, tiranía de sus súbditos judíos. Lo que está diciendo que sí, como Nabucodonosor trató al pueblo fuerte, pero su nieto fue cruel con el pueblo judío. Él sí fue cruel. Por eso Dios lo eliminó. Está vigente, pero yo cuido de él.
Esa es la misericordia de Dios. Y dice aquí, varios pasajes de los profetas se interpretan como si se refiere a él y a sus poderosos. En el pasaje, como si aún un hombre huyera de un león. Este es Amos 19. Esto también mencionado y lo asocia con los 3 reyes de Nabucodonosor, que ya desde la antigüedad muchos hablan de esta experiencia que tuvo el pueblo Judá con Babilonia. Pero también aquí, dice aquí, los 3 reyes babilónicos, estoy por aquí, a menudo se menciona junto como forma de una sucesión de monarcas impíos tiranos que oprimían a Israel y por lo tanto estaban predestinados a la desgracia y la destrucción. En el verso Isaías 14:22 dice, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré Babilonia el nombre y el remanente el hijo y el nieto, dice Jehová. Desde Isaías no está en el cuadro, solo profetizó. Los profetas de ese tiempo eran Daniel y Ezequiel y Jeremías. Eran los contemporáneos en el tiempo de Daniel y babilónico. Isaías ya años anteriores ya había profetizado que se levantarían 2 reyes de un mismo reino y abogarían al pueblo judío, pero él dice, su nombre, dice, voy a eliminar el nombre de ellos y al remanente, su hijo y su nieto. Los 3 fueron ¿qué? Uno murió y 2 fueron ¿qué? Asesinados. El segundo fue por su propia gente, su cuñado. Pero Besasar, su nieto, que lo podemos ver en el capítulo de Daniel 5, lo mató Ciro, el nuevo reino que derrumbó a Babilonia y toma el poder y la posición de Babilonia. Hermano, Dios pone y Dios quita. Sí. Dios es el que pone y Dios es el que quita. Cuando Dios te pone en una posición, no es para que tú hagas lo que te dé la gana. Dios te pone en una posición para que hagas su voluntad y hagas que se cumpla su ley. Porque cuando hacemos lo que nos da la gana, o si haces bien las cosas, un día vamos a darle cuenta a Dios de todo lo que hacemos. No nos vamos a escapar de Dios. Dice aquí dice que este nombre se refiere a Nabucodonosor, el remanente Evícora y el hijo Belsasar, nieto. La orden de Abraham de cortar en pedazos 3 novillos como parte del pacto estableció entre él y su Dios que se aclarara así. Y él le dijo, tomaré 3 novillas a novillas de 3 años. Esto simboliza a Babilonia, que dio lugar a 3 reyes, Nabucodonosor, Evic, Belsasar, cuya predicción estaba prefigurada por este acto de cortar pedazos. Aquí yo estoy hablando de Isaías 14:22. Dice que los voy a eliminar, pero la imagen que estamos viendo, esto se encuentra en Génesis 15. Este acontecimiento que pasó con Abed-Marduk en sacar a Joaquín del reino provocó la ira para su muerte. Aunque parece algo injusto, pero era algo que profetizado. Dios se reveló a Nabucodonosor y a su familia para que ellos lo conocieran. Se hizo más soberano que sus dioses. Nabucodonosor y su descendencia tuvo la oportunidad de reconocer a Dios. Pero no quisieron. Ellos siguieron ¿con qué? Con sus dioses. Pero como Dios sabe todas las cosas y ve lo que no vemos, oye lo que no oímos, Dios mira el futuro. Ya desde Isaías había profetizado. Pero el acto que Abraham hizo con lo que Dios le pidió que hiciera era un acto profético también. No tan detallado como Isaías 14:22, pero tiene el simbolismo. Y aquí me pongo. En la antigüedad,
los pactos se hacían con una ceremonia. Mataban animales, partiéndolos a la mitad desde la cabeza hasta la cola. Este corte dejaba un charco de sangre entre las dos partes. En la ceremonia del pacto, los participantes debían de caminar en medio de las partes de los animales, manchando sus vestiduras con sangre del sacrificio. Y luego de pasar decían que así se me haga hecho, si no cumplo por mi parte del pacto. Los pactos eran compromisos muy serios. Era un compromiso de vida o de muerte, y para siempre. Dios quería asegurarse a Abraham que su promesa era muy seria, y por eso lo llevó a hacer este tipo de pacto. En la antigüedad, en el tiempo de Abraham, para fijar seriamente un pacto, había que hacer este ritual que leímos, ¿verdad? De tomar animales, picarlos por la mitad, caminar entre ellos y que tus vestiduras se mancharan ¿de qué? De sangre. Porque era un pacto, mire, seguro. Usted estaba dando que está con mi vida estoy haciendo este pacto. Dios mismo, y usted dice, wow, y Abraham hizo ese pacto de sangre y de muerte. En realidad, el pacto más serio lo estaba tomando Dios, porque dice la palabra que caminó con él. El ángel de Jehová caminó con él, haciendo un pacto de vida o de muerte, para que viera Abraham lo serio que estaba con las promesas que Dios le estaba haciendo en ese momento. Dice aquí, cuando Dios llamó a Abraham, prometió hacerle a él una nación que grande. Bueno, después de 10 años de peregrinación llegaron a las dudas sobre el cumplimiento de esta promesa. Lo estamos viendo en Génesis 3. Dice, mira que no me has dado problema. O sea, el descendiente. He aquí que será heredero un esclavo nacido de mi casa. Él quería que el heredero viniera de su esposa Sara. Pero aunque era sus hijos, él decía, Señor, va a ser la hija de un esclavo, el heredero mío. Dios lo puede hacer. Pero en el corazón de Abraham amaba tanto a su esposa que quería que ese amor y esa relación que te tuviera, que la bendición de Dios cayera al amor de ellos, al fruto de ellos. Porque así es, el matrimonio es una bendición de Dios. Un matrimonio atrae la bendición de Dios. Cuando tú quieres vivir como te dé la gana, y no estoy criticando, yo estoy hablando de lo que dice la Biblia. Si tú quieres vivir con vivir juntos, júntate. Pero no esperes que te caigan las bendiciones de aquellos que hacen como Dios manda. Dios dice que se case un hombre y una mujer, y Él los bendice. Hay bendición en la obediencia a Dios. Amén. Y dice, bajo estas circunstancias Dios hizo un pacto firme con Abraham, pasando entre los cuerpos divididos de los animales. Esto usted lo puede encontrar en Génesis del 9 al 21. Con este pacto puso su propia vida como garantía del cumplimiento del pacto. Y efectivamente dio su vida en el Calvario para hacer realidad su promesa. Amén. Aquí está lo que le pide Dios a Abraham. Yo no voy a entrar en muchos detalles, nomás quiero que vea, ¿verdad? Que le pidió, aquí dice, le trajo 3. Una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola y un pichón. Entonces los trajo, los partió por la mitad, vean aquí, y caminaron entre ellos. Y las aves no se cortaron, solo las 3, la cabra que fueron los animales, pero las aves no se cortaron porque esa representaba a Israel. Es un pacto que este es un evento que muchos no cuentan, yo sé. Yo misma tuve que encontrarlo en cuando uno encuentra estas cosas. Pero mire lo curioso, a mí me gustó la imagen que pusieron aquí, porque aquí nos dejan saber que más tarde, en el capítulo 15, Abraham estaba como frustrado. Porque él lo que quería en su corazón era que su descendiente fuera, como le dije, de su esposa Sara. Y empezó a hablar con Dios. Va a ser el Señor. Te he servido, he tratado de agradarte y voy a terminar nomás con la hija de él. Eso no fue lo que él dijo. Y Dios le dijo, mas sin embargo en Génesis 4 Dios le contesta rápido y le dice, el Señor le contestó, tu heredero va a ser tu propio hijo y no de extraños.
es que Dios es perfecto. Y mire que esa promesa, mire, yo siento la presencia de Dios, algo tan lindo, es que cuando yo hacía esto, yo, wow, es que Dios es tremendo. Es que aunque no busquemos, aunque no nos lo diga, es que hay promesas en estas palabras que son hasta tremendas y son efectivas. Joaquín salió de la cárcel por esta promesa. El pueblo de Israel no fue eliminado por esta promesa. Aunque las 10 tribus dice que, como decía Jesús, le llamaba las ovejas perdidas. Muchos creían que eran los judíos impíos, no son, eran las 10 tribus perdidas. Para el mundo estaba perdida, pero para Dios no estaba. Por esta promesa, Él vino y regresó. ¿Se acuerdan en el domingo, la otra vez yo le hablé que vinieron gente de diferentes del mundo? Y eran las ovejas perdidas, que aunque estaban en otra nación, se fueron a vivir. Sus padres en descendencia iban enseñando, instruye a tu niño. ¿Cómo dice? Y cuando llegara, ¿qué? No se apartará de ella. Son las descendencias de todas estas 10 tribus que estaban alrededor del mundo esparcidos. Vemos aquí, hermanos, que el Señor en el día Pentecostés, Dios recoge todo eso y vuelve y sella a su pueblo. Y comienza la iglesia y el tiempo de la gracia, juntamente con los gentiles y el pueblo de Israel. Alabado sea el nombre de Dios. Le dijo, mira Abraham, aunque estás viejo y Sara está vieja, humanamente, lógicamente, científicamente, médicamente, no pueden tener hijos. Conmigo van a tener un hijo. Para Dios todas las cosas son posibles para aquellos que le creen. Alabado sea el nombre. Así viejo vas a ser un hijo y así vieja lo va a parir Sara. Imagínense, no estas farmacéuticas que usan para que uno tenga hijos, fracasaran con Dios, se arruinan, hermano, se arruinan. Porque Dios no cura con efectos secundarios, es sanidad y gratis. Vemos aquí que nos ponen aquí la imagen, es cuando, acuérdense que aunque ahí no tenía a su hijo Isaac, más tarde él tiene Isaac. Y cuando cumplió la edad de adolescencia le dijo, sacrifícalo. Imagínense cuando Dios le pidió a Abraham que matara a su único hijo, que fue un milagro. Aleluya, aleluya. Dijo, ahora quiero que me lo entregues. Qué duro, hermano. ¿Cómo te voy a entregar lo que he esperado por años? Pero ¿sabe una cosa? Abraham amaba a Dios. Y no solo, y sabía que Dios iba a hacer algo. Él conocía que aunque le estaba pidiendo, él sabía que en la esencia de Dios era un Dios de misericordia. Y él caminó confiando en Dios y Dios proveó el cordero. Vemos aquí que Dios quería ver, mira, hicimos un pacto de sangre, muéstrame que tú me vas a dar tu sangre por este pacto. Él sabía que había un pacto serio cuando llegaba su hijo. Aparte que lo amaba y que lo esperó, había un pacto entre él y Dios. Y fue caminando. Usted sabe lo que cuando Abraham pone el altar y cuesta a su hijo, ya cuando levantó el cuchillo es porque Dios detiene el puñal. Un ángel dice, ahí está el cordero, no lo toque. ¿Sabe lo que yo siempre? Porque acuérdense que Dios también le decía a Abraham mi amigo. Y Dios no llama a todo el mundo mi amigo. Pero Abraham lo llamaba mi amigo, porque era una relación de un amigo íntimo. Y como amigo que era, por eso Dios le dijo que llevara a su hijo y lo sacrificara, porque Dios le quería mostrar a Abraham lo que él le tocaba hacer con su propio hijo. Abraham, yo voy a tener que hacer esto. Como tú te sientes ahorita, así me voy a sentir yo. La única diferencia es que a él, el Hijo de Dios Jesús sí murió. Resucitó, pero murió. Experimentó la muerte, experimentó el sufrimiento. De días antes de morir ya lo venían golpeando, le pusieron corona de espinas. Era un pacto de sangre. Dios detuvo y proveyó el cordero, y lo que le estaba diciendo aquel cordero iba a representar a su hijo por todos nosotros, para poder ser salvo y llamado hijo de Dios. Dígame si Dios es un Dios grande. Dios, la gente se ha olvidado de Dios.
La gente se ha olvidado de sus leyes. La gente se ha olvidado lo santo y soberano que es Dios. Pero Dios no se ha olvidado que Él es Dios. Y todas esas promesas que vienen desde Abraham son para nosotros en estos días. Hay una promesa de sangre, un pacto serio entre Dios y su descendencia, que somos tú y yo por la sangre de Jesucristo. Amén. Cuando venimos a los pies de Jesucristo, caemos dentro de este pacto que se hizo hace 3000 años para que tú y yo fuéramos ¿qué? Salvos. Después 2000 años se cumple aquella promesa. Vemos aquí, perdone que si esto es un poquito largo, vemos aquí lo que dice la porción, ¿verdad? Ya vamos a hablar, no voy a entrar, pero otras promesas que Dios le dio a Abraham ahí es que estas eran las tierras que él iba a heredar. Esta es la promesa para Israel. Estos son los terrenos que todavía no se han cumplido, pero se va a cumplir cuando Cristo venga. Por eso Israel y los árabes, palestinos, tienen ese conflicto, porque el príncipe de este mundo, el diablo, está peleando lo que le corresponde a Dios. Por eso cuando estaba en el cielo lo echaron, porque él quería ser como Dios. Y lo tiraron aquí, y aquí anda molestando. Y no importa lo que este príncipe del mundo quiera hacer, Dios siempre será Dios. Amén. Vemos aquí, y dijo, déjenme ver aquí. Dice aquí en el 12, estamos en Génesis 15. Y al ponerse el sol se durmió profundamente y descendió sobre una oscuridad aterradora. Después el Señor le dijo a Abraham, ten por seguro que tu descendencia serán extranjeros de una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré la nación que los esclavice, y al final saldrán en muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tu descendencia regresarán aquí a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Y dice el 17, después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre los mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham que hasta el día de hoy, yo he entregado a esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el río Éufrates, la tierra que ahora ocupan los ceneos, cenesos, los cadomeos, los hitías, los fereceos, las faitas y los amorreos, los cananeos, los guerreseos y los jebuseos. Eso es feo. Vemos aquí, están en inglés, porque traté de buscarlo en español un poquito, no los encontré, pero los encontré en inglés, ¿verdad? Y estos no están identificados, no se le puede dar una definición al territorio, pero son mencionados. Vemos aquí que aparte que le dijo que su hijo va a ser su descendiente, también le dijo, tú vas a heredar toda esta tierra. Y por eso siempre Palestina, o sea, todo el cuerpo árabe, Irak y todo eso, han peleado la promesa de Dios. El enemigo siempre pelea las promesas que Dios tiene para ti. Él no quiere que tú llegues a esas promesas. Pero hay un Dios aquí, que Él cuando dice que va a ser, y fíjese hermano, yo quiero que mire aquí, estas son lo que menciona en Génesis, es la ubicación geográfica de los territorios y los que vivían. Estos que ven aquí que menciona él, los ameritas, aún no hay destrucción, o sea, el pecado de ellos todavía no es tan grande para la destrucción. Eran los cananeos, era cuando entró Josué a las tierras, ahí fue cuando dijo, ahora sí me los elimina y conquista tu tierra. Pero mire, desde Génesis le dijo que iban a estar en cautiverio 400 años. Pero que iban a ser ¿qué? Liberados. Y cuando fueran liberados iban a ser ¿qué? Con dinero, no iban a salir pelados. ¿Qué pasó con Joaquín cuando lo liberó el hijo de Nabucodonosor? Amalek Marduk, solo con vestiduras finas, le dio pensión, le dio comida, y aunque murió él, la pensión siguió, dice que hasta que vivió.
O sea, de un seguro social, pero babilónico, no americano. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el 401k? Pero babilónico. ¿Ah? Un seguro de vida, pero babilónico. Un retiro babilónico. Así que prácticamente trabajó para su retiro 37 años. Aquí hay que trabajar 70. ¿Cómo eran? 65, ahora te lo aumentaron. Que tan difícil llegar a los 65, ahora nos pudieron más difícil. Así que yo, mira, Señor, dame buena vida, así como en la antigüedad, para quitarle el dinero que me quitaron. Pero vemos aquí, hermano, lo que le quiero decir aquí, que Dios, si este Dios desde Génesis sabía lo que iba a pasar en Egipto, sabía lo que iba a pasar en Babilonia, ya desde allá Dios sabía todo. ¿Cómo vamos a dudar que Dios es Dios? ¿Cómo no vamos a creer en sus promesas? Si Abraham le prometió y lo cumplió, ese mismo Dios fiel que cumple hasta el día de hoy es el Dios de Abraham, el de Isaac. Ese es el Dios que nosotros tenemos en este tiempo. Y no importa cómo se vean las cosas, no importa que quieran minimizar a Dios, no importa que lo quieran liquidar, no importa que lo quieran borrar. Él es Dios. Y esta promesa se va a cumplir hasta que Cristo venga a establecer su reino. 1000 años reinará el Hijo de Dios llamado Jesús, nuestro Señor. Amén. Aleluya. No ha cambiado nada. Y ni cambiará. Dice aquí, ¿quiénes son estos territorios hoy en día? Y ahora va a entender el bochinche que le dije de los palestinos. Estos territorios es parte de Egipto, de Arabia Saudita, de Jordania, de toda esta Siria, aún parte de Turquía, Asia Menor y parte de Irak. ¿No son los enemigos de Israel? Sí. ¿Saben qué? Es que le tienen miedo a Israel. ¿Saben por qué le tienen miedo a Israel? Porque ellos saben quién es el Dios de Israel. Así es. Una vez di una predicación de los 6 días de guerra de Israel cuando se hizo nación. Y yo siempre busco, tal vez suene un poco aburrido, pero le di la información del armamento que tenía Israel y el armamento que tenían sus enemigos. Era una invasión de carros de fuego, de estos, ¿cómo es?, que corren por la tierra, aviones, barcos, bueno. Y cuando usted veía 3 avioncitos, una de fuego, bien mínimo, que cuando uno lo miraba, lo usaba matemáticamente y lógicamente, y yo decía, se murió Israel, no la va a hacer, no la va a hacer. Es como si alguien viene con una ametralladora y usted viene con un cuchillito. No sé si usted ha visto la movie de Indiana Jones, que viene un ninja, esos que tienen que tomar años y años para llegar a ese nivel de ninja, y el tipo y hace todo el show que hacen los niños para decir yo soy tremendo, y lo está mirando Indiana Jones con su sombrero así, y cuando terminó quedó, vino Indiana Jones, sacó la pistolita y ¡pum! Y siguió caminando. Así es, ¿sí? Así es. No importa el show que haga tu enemigo, Dios tiene la última palabra. Y si tú estás dentro de esta promesa, y si tú te llamas hijo de Dios, y si tú sirves a Dios, y si tú honras a Dios, aunque no todo el mundo esté contigo, aunque no seas popular, famoso, pero tú estás viviendo para Dios, esa promesa te está alcanzando, esa promesa te está cubriendo, esa promesa es evidente. Amén. El mundo se deja llevar por lo que ve, pero el Hijo de Dios se lleva por lo que cree. Y creemos en Dios y creemos en sus promesas. Amén. Perdone, pero es tan difícil para mí predicar y enseñar. Y más estos temas. No, tremendo. Y dice aquí, que dice Abraham, y creyó a Jehová, y contó. Y se le contó por justicia. Y vaya a liberarlo en el libro de Hebreo, que ahí está. Yo le llamo al capítulo 11 de Hebreo la sala de la fama. Ahí menciona a todos los siervos de Dios y por qué se le contó por fe. Podemos hablar. Empezamos con Joaquín, terminamos con Abraham, porque Abraham causó que Israel, Joaquín, Daniel, los jóvenes
tuvieran la cobertura de Dios. No importa dónde vaya, no importa cuán grande que sea tu enemigo, tienes la cobertura de Dios. Por eso le llaman al Espíritu Santo el Paracleto. ¿Qué es el Paracleto? Uno que camina juntamente, no pegado encima de ti, pero ahí va contigo. Ahí va contigo. Pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero también es Paracleto. Él nos enseña, Él nos guía, Él nos revela, Él nos calma, el consolador. Él nos da poder, nos da sabiduría, todo. Él está ahí para todo para nosotros. Y en esta tarde, gracias por su tiempo y querer oír estilo histórico. Pero hay cosas que hay que usar su estrategia para llegar al punto y entenderlo. Joaquín fue criado para ser rey del norte de Israel. 10 tribus, no cualquiera, no eran 10, la mayoría. Me imagino que de pequeño ya tenía, voy a ser el rey como mi papá. Pero a su adolescencia tuvo que conocer la deportación. Todos sus sueños se cayeron. Cuando va a cautividad, ve cómo le arrancan los ojos a su papá, lo mata. Su pueblo ahí con él, un completo fracaso a los ojos humanos. Pero a pesar que se había fracasado, parecía que no tenía esperanza, Dios estaba ahí. Esto nos recuerda también la historia de José. Pero Joaquín ahí estaba, ¿sabes lo que? 37 años. Bueno, un día en la cárcel debe ser horrible. Yo no me imagino 37 años. Y ahorita son más modernas, tienen aire acondicionado y tienen doctor, hasta TV. Bueno, dicen que hay presos que no quieren salir porque ahí viven gratis, comen gratis y no tienen que pagar nada. Y le pegan al guardia para que lo dejen ahí. Dios, me sale mejor aquí, no tengo que trabajar. Pues sí. Qué bueno es vivir así, comiendo sin trabajar, dice por ahí una casa. 37 años, imagínense todo lo que le vino a la cabeza a Joaquín. Pero ¿sabe una cosa? El fin de Joaquín me deja saber lo que pudo pasar en 37 años. Seguro vino el desánimo, pero nunca perdió la esperanza. Yo me imagino cuántas veces no dijo Joaquín en la cárcel, aunque no pueda ver sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Me imagino a Joaquín, que aunque estaba en las circunstancias más difíciles de su vida, ni libertad, en el lugar peor que podía estar en Babilonia, tantos palacios, tantos cuartos hermosos, le tocó el peor cuarto que podía estar, el heredero del reino de Israel del norte, Jerusalén. Pero ¿sabe una cosa? Me imagino que en 37 años se tuvo que acordar de los escritos de la palabra de Dios, de las narraciones de Moisés, de Abraham, de David, ese gran Dios, cómo cambió. Esto creo que fue, y estoy más que segura, que mantuvo a Joaquín 37 años esperando a Dios. Tal vez pensó, bueno, hasta la red, porque desde Israel se sabía la redención. Por eso le dijo Marta a Jesús, no, ya sabemos, en el día de la redención lo vamos a resucitar. Ya sabían. Tal vez dijo, ni modo, me tocó aquí. Pero lo que no sabía Joaquín, que en el mismo territorio, con el mismo enemigo, Dios obró y le hizo el milagro. Y no salió con las ropas de reyes, salió con ropa nueva, real. Comió en mesa de reyes, como lo que era Joaquín, un rey. Nadie te puede quitar lo que Dios te ha dado. Tú no dejas ser el hijo del rey de reyes. Tú no dejas ser su hijo. No importa tus circunstancias. Solo allí, me imagino que sus amistades iban a verlo. Aún comenta el libro que el mismo rey lo visitaba, el hijo de Nabú. Había una amistad entre ellos. Esto me recuerda
al hijo de Saúl, David, Jonathan. Dios, hay un versículo que dice en los Salmos, Dios está con los que me ayudan. Cuando alguien te ayuda, te extiende la mano, mira la mano de Dios en eso. Y también exhorto que seamos la mano de Dios para otros. Cuando viene una necesidad frente de nosotros, no estoy hablando solo de dinero, hay muchas maneras de ayudar. Extiende la mano, haz sentir que Dios está actuando en estos tiempos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias por este tiempo. Gracias por escucharnos. Tú eres un hijo de un rey con promesas de hace 3000 años que vienen siguiéndonos y alcanzándonos. No sé cuál es tu circunstancia, no sé por lo que estás pasando, pero algo yo sé, que Dios de Joaquín es tu Dios. Y así como en un día cambió su vestidura, cambió su situación de finanzas, cambió su reputación de la noche a la mañana, así Dios puede hacer por ti. Si tú tienes una necesidad en esta tarde, ahí donde está, tú que me estás oyendo, Dios hoy puede hacer algo por ti. Simplemente que tú le creas. Y si no lo has conocido, tú puedes abrir esa bendición a tu vida declarándolo que Él es tu Señor y que su Padre es tu Padre y tú eres su Hijo, haciendo una oración de fe. Y si estás pasando necesidad como hijo de Dios, como el Rey de Reyes, el Hijo del Rey de Reyes, todavía ahí donde estás, no, tal vez no estás en una cárcel, gloria a Dios, pero te sientes como en una cárcel, Dios también de ahí te puede sacar. Vamos a inclinar nuestros, y yo quiero hacer una oración por ustedes. Quiero hacer una oración por esta nación también. No importa cómo el enemigo se ha levantado, Dios es el Dios de esta nación. Dios sigue siendo el Dios de sus hijos también. Dios está con nosotros y vamos a ver la mano de Dios sobre la vida de nosotros. Todavía no es el tiempo es de Dios. Determina Dios las cosas. Aún le dice al príncipe de este mundo, porque no es rey, es príncipe. Y un príncipe está debajo de un rey, y el rey es Jesucristo. Él le dice: hasta aquí tú llegas. Los 37 años, aquel día que vino el hijo de Nabucodonosor, Marduk le dijo: hoy sales de tu prisión. Era la mano, era la boca de este rey quien hablaba el deseo de Dios, que hoy era su último día de prisionero. Hoy es tu último día de la aflicción que tú traes. Hoy es tu último día de tu enfermedad. Hoy es tu último día de tu escasez. Hoy es tu último día de tu aflicción con tu enemigo. Hoy es tu último día. Tú sales con nueva vestidura, con nuevas promesas, con nueva provisión, hasta que viva, hasta que Cristo venga si es necesario. Tú eres un hijo de Dios, el cual que desde Abraham eres alcanzado por esa promesa válida que a través de los siglos, a través de las historias, a través de los reinos, a través de profetas, a través de escritos, a través de reyes, se ha manifestado que esa promesa es fiel y verdadera, también es para ti hoy. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esas promesas que vienen desde la antigüedad, Señor, que son alcanzadas a través de la fe hacia ti. Señor, yo te pido que vengas sobre la vida de nosotros, y toda aflicción que esté hasta el día de hoy, la declaramos y la echamos fuera en el nombre de Jesús, y declaramos como hijo tuyo de una promesa verdadera que en el nombre de Jesús se va. Nos vamos hoy con una nueva vestidura, nos vamos hoy con nuevas promesas, nos vamos hoy
con nuevas y muchas bendiciones, con salud, con provisión de lo alto, Señor. En el nombre de Jesús, tú cierras puertas y tú abres puertas. Tú eres un Dios verdadero que estás con nosotros, en el nombre de Jesús. Y si estás enfermo, declaro sanidad en tu vida, en el nombre de Jesús. Porque por esa promesa que se hace fijar en la cruz del Calvario, por su sangre somos sanados. Alabado sea el nombre de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, Señor, así eres tú, así eres tú, Así eres tú, milagroso, milagroso, hables camino, cumples promesa, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Te adoramos, Rey. Gracias, Dios, porque eres milagroso, porque cumples promesas, Señor, porque haces milagros, mi Dios, y eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor, te adoramos por tu presencia en medio de nosotros. Te adoramos porque eres fiel, porque eres grande. Te adoramos porque eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios, que ha hablado a nuestro corazón. Gracias, Señor, Padre, por esas promesas que tú has hecho, Padre, por ese pacto que tú has hecho, mi Dios. Oh, Señor, te adoramos y te bendecimos, Dios. Señor, recibe toda la gloria, Señor. Toda la honra recibe la Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que es hermosa, mi Dios. Y nos habla, Señor. Nos despedimos, Señor, en estos momentos de este lugar, mano de tu presencia, Padre. Gracias, Señor, porque vamos renovados, Señor. Salimos de este lugar con ánimo, Señor, sabiendo que tú obras, que tú tienes planes para nosotros, que tú cumples promesas, Señor. Llévenos con bien, Señor, a nuestros hogares. Cuídanos, Señor, en esta semana laboral. Bendice a todos los hermanos que están aquí, a todas las hermanas, Señor, a todos los niños, a todas las niñas, Señor. Oh, nietos, nietas de mis hermanos, hijos y hijas de mis hermanos. En el nombre de Jesús declaramos una semana de victoria, una semana, Padre, de milagros, una semana, Señor, que vamos a escuchar de tus grandezas, de tus promesas. En el nombre de Jesús, Padre, salimos de aquí, mi Dios, contigo, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Despídanos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre. Amén, amén y amén. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Que Dios les guarde. Y seguimos orando y confiando en Dios. Esta semana, el miércoles, hemos declarado ayuno, Señor, también, para que Dios siga obrando y no pierda la perla. Crea en Dios, crea en Dios. Él va a hacer un milagro. Esta semana viene su milagro. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias, amor.